Gustavo, Tere, perdón, ¿por qué? Somos tocayo, ¿cómo te voy a decir Hugo? La verdad que Hugo es un nombre aparte. Acomodate la camarita que te está tapando, te está un poquito más arriba, un poquito más arriba. No, para ahí está. Ahí está. Ahí En está. c3m.com.ar pueden estar viendo a Gustavo Tere, secretario de ANSAFE. Gustavo, ¿cuál es la posición de ustedes? Mira, en primer lugar, me parece que vale la pena contextualizar y situar en el marco de una segunda ola, en el marco de un agravamiento o de un crecimiento muy significativo de los datos de los contagios y de los casos de COVID en el país y en nuestra ciudad, y en el marco de estar situado en una de las ciudades ubicadas como de riesgo. Primero, me parece que vale la pena plantear eso. Después, decir que nosotros estamos haciendo un relevamiento semanalmente, que en ese relevamiento semanal nos ha dado esta última semana un crecimiento de pasar de 30% de escuelas que tenían burbuja a un 40%, y de Se nos cortó el audio, se nos cortó el audio. que había un 20% de Sí. escuelas que habían tenido situaciones de COVID, o sea, contagio directo, y pasamos a un 30%. O sea, un crecimiento bastante significativo. Es en ese contexto es que en esta reflexión situada, nosotros, al igual que lo están planteando las organizaciones, muchas organizaciones gremiales nacionales y también acá, decimos situada porque no vemos a la provincia como un todo, ni vemos tampoco al país como un todo. Nos parece muy irresponsable que el ministro Trota diga que la presencialidad es en todo el país sin poder discriminar que hay provincias que tienen un nivel de contagio exponencial casi que se va, si se, de seguir así va a ser una tragedia, con otras provincias que tienen casos bajísimos. Es en ese contexto que nosotros estamos planteando una suspensión o la posibilidad de discutir una suspensión transitoria, situada, por eso digo situada, en términos, y preventiva. Hicimos preventiva para tener que después lamentar. Y queremos aclarar, no es que la vacunación de los docentes nos está garantizando la inmunidad de las escuelas. El problema es más complejo y no queremos hacer una discusión presencialidad e inclusión por un lado o cuidado de la salud por otro. Creemos que es un todo que hay que resolver. Si vos me decís que quieren los docentes quieren estar en la escuela. Si vos me decís que quieren los profesores y las profesoras quieren estar en las escuelas, quieren garantizar la presencialidad. No estamos siendo militantes de la causa de la virtualidad. El ámbito más propicio para lograr los aprendizajes, para evitar que una parte importante de generación de niños y niñas sientas el derecho a la educación vulnerado, es la presencialidad. La virtualidad nos trajo muchísimos problemas. Lo que no queremos es después Primeras una preguntas, situación trágica. primeras dos preguntas eh, ¿viste? Como abogado del diablo, como para hacer contradicciones. Cuando vos me hablas del 20 al 36% de crecimiento, yo te digo que el país creció de 8.000 a 24.000 casos, 300%, es decir, el crecimiento Sí, del contagio es por 300%. Y la sí. otra, que vamos a decir no tiene nada que ver una cosa con la otra, bueno, No, no, sí, está, tiene que ver, sí, claro. por supuesto, por supuesto. Eh, y obviamente también ahí habría que analizar cuánto corresponde al contagio por la escuela o contagio en su propia casa y que lo llevan a la escuela, ¿no es cierto? Y eso Sí. también puede pasar de largo. Y lo otro, que esto sí me parece No, no contradictorio, lo que pases de largo, porque no es un tema menor, ¿eh? no, 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 Es no, muy no, no, posible no, no. que Voy a los dos, voy al segundo para no olvidarme, porque este sí me parece a mí más contradictorio, porque vos me estás diciendo que los maestros y profesores quieren ir a la presencialidad. Quiere decir que yo tendría que interpretar que el que no quiere ir es el gremialista Gustavo Teres. no, 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 no. pero quiero Mira, entenderlo. yo reivindico la presencialidad.
Te estoy vos hablando también. como... Está bien, está bien, está bien. Está Digo, bien. estamos reivindicando, lo que queremos es asumir posiciones responsables. Digo, a ver, para que quede claro una cosa, ni el gremio colectivamente, Mm, ni la comisión directiva, ni Gustavo Teres van a definir la presencialidad. Nosotros no tenemos autoridad científica para eso. Nosotros cuando trabajamos y hacemos estas propuestas, tienen que ver con orientaciones de profesionales, tienen que sí, ver con lo que dicen los científicos del CONICET, con lo que dicen de la Sociedad de Pediatría. Digo, nosotros no vamos a dar opiniones está, como está. curanderas, por favor. No, no, no. Digo, eh, Digo, nosotros queremos en eso, por eso también queremos, nos parece que las declaraciones de Trota son irresponsables. Lo tenés al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires que prácticamente está habilitando el cierre de la escuela. Vos tenés intendentes que están planteando sí, eso. sí. Digo, y nosotros, ¿cuál es la ventaja que puede tener la Argentina en relación a Europa? Que en el año anterior y trabajamos teníamos el diario del lunes, porque todo esto antecedía lo que pasó en nuestras Sí. sociedades. Si eso nos permite anticipar para cuidarnos, bienvenido. Ahora, si eso solo hace, para entender, el año pasado, al no trabajar sobre una cosa situada, vos tenías lugares, yo me acuerdo de uno, que es Goya, para decir, que Sí. tuvo 0 casos de contagio, y era inexplicable que a lo mejor nunca hubo clase. ¿Me Gustavo, entendés? Tomar a este país. acá no es importante ver lo que han hecho otros países. Claro, entonces, otros países trabajaron con la presencialidad y en la segunda ola, cuando se agudizó, cerraron todo. Uruguay, Alemania, por Gran ejemplo. Bretaña, ¿eh? Uruguay, por ejemplo, para ver los Uruguay que ya, vecinos. Chile, por Uruguay que ejemplo. llegó tarde porque tenías un presidente Mm, muy liberal que estimulaba todo, digamos, no había ya ningún tipo de cuidado, y Uruguay, que venía siendo un ejemplo, terminó siendo un problema. Pero te digo, Gran Bretaña mm, tuvo que cerrar y llegar a un confinamiento total, te digo Alemania, te digo Francia, te digo España y te digo Italia. Todos esos lugares, Israel en un momento con la más alta dosis de vacunación en el mundo, sí, posterior a la primera dosis, tuvo que cerrar temporalmente también las escuelas. Digo, hay que entender que en el sistema educativo se mueve un tercio de la población. Digo, no es un dirigente sindical que cierra eso, son autoridades políticas que en todo caso pueden escuchar a los científicos, pueden escuchar a los sindicatos, pueden escuchar a las comunidades educativas. Digo, acá, si entramos en una discusión de la grieta, presencialidad versus virtualidad, es falsa esa discusión. Acá lo que hay que discutir es el cuidado de la salud y es garantizar derechos a nuestras niñas y a nuestros niños. Digo, que a veces se dará en la virtualidad. Digo, estamos en una situación de una emergencia sí, sí. tremenda. Digo, A veces, inédita. Gustavo, yo siempre digo que el gremialista eh, normalmente lo tomamos mal la generalidad, porque no entendemos que el gremialista, en tu caso de la docencia, de la maestría, está defendiendo su sector, ¿no es cierto? Vos no estás defendiendo el sector de los de la EPE, el sector de los supermercadistas, el de los periodistas, estás defendiendo el tuyo. Entonces, a veces decimos, ¿y por qué este sí, por qué el otro no? ¿Por qué el No, colectivero, ahí está. por qué el Es muy bueno lo colectivero que decís vos. tiene que andar y el otro no? ¿Por qué el taxista puede Es, andar? ¿O por qué los cajeros de supermercados tienen que quedarse y atenderte? O sea, es muy eso bueno es muy bueno lo que decís vos. Es muy bueno. Porque primero que como yo soy secretario de una central sindical de la CTA, primero que nosotros rechazamos la última resolución del Ministerio de Trabajo que manda a trabajar a aquellos que tienen la primera dosis y que son pacientes de sí, riesgo. Es de responsabilidad de una falta de sensibilidad. Que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo haya sacado esa resolución, inclusive para los trabajadores de la salud, es de una irresponsabilidad y de una falta de respeto por los derechos laborales. Por ejemplo, mandar a trabajar al personal de salud con 500 muertos y 80.000 contagiados es tremendo. Pero aparte, yo estoy de acuerdo con vos. Hay que trabajar en una presencialidad cuidada y en algunos casos habrá que suspender todas las actividades para que se corte y para que después vuelva a funcionar la vida. Porque así, en cierta intermitencia o indefiniciones o falta de políticas públicas, digamos, lo que va a generar es peores consecuencias en el mundo del trabajo en su conjunto. Digo, si el transporte urbano sigue funcionando como transporte, como ahora, donde hay momentos de hacinamiento, no vamos a resolver el problema de contexto. Se van a agudizar
Entonces, ahora, y eso no es un problema de los choferes, es un problema de miles de trabajadores que se trasladan, de miles. Lo que yo quiero que tomemos en cuenta es que hay una dimensión de que cuando se moviliza el sistema educativo se moviliza 1/3 de la población. De que esos niños que a veces pueden ser asintomáticos llevan esta enfermedad a la casa, a un abuelo, a un papá, o a la, digamos, y lo que estamos discutiendo, y en todo caso como sociedad, y también desde el lugar de los trabajadores, lo que estamos discutiendo es cómo restringir el máximo en un tiempo. Digo, lo que necesitamos es que alguien desde la ciencia y desde una posición política seria pueda plantear que a lo mejor durante 15 días, durante 2 semanas, haya un confinamiento masivo que garantice que después podamos volver a una normalidad, entre comillas, mientras van llegando las vacunas que no llegan, vacunas que hay un estado. Sí. Digo, porque esto no es discutir en abstracto. Claro que sí que a un cajero del supermercado que atiende a 100 personas todos los días y que atiende a muchas personas de Sí, claro. edad que debería estar vacunado. Claro que sí. Yo no voy a tener una posición corporativa. Claro. Yo no voy a... Cuando nosotros hablamos de cerrar o de todo caso preventivamente la escuela, no estoy hablando por los docentes que tenemos la primera dosis. Ahí podría tener una posición corporativa mezquina. No, por supuesto. Parece que hay que establecer una política de cuidados. A eso yo le agregaría a Gustavo, le agregaría que en esa comisión, en esa cantidad de gente, de expertos, esté también el gobierno diciendo, si a vos te cierro, por ejemplo, el maestro sigue cobrando el salario, pero la empresa que cierra no cobra. La empresa que cierra paga los salarios. Y Mirá, yo creo que sí que hay que garantizar una gran inyección de dinero para garantizar el cobro de los salarios en la actividad privada para poder preservar, entendiendo que estamos en una situación de emergencia. Ustedes vieron que Estados Unidos, con Biden, tuvo que en un momento cerrar porque se complicaba después de las irresponsabilidades temerarias a cada familia le mandaban un cheque de $1.200. De Trump, y después fue otorgando subsidios, digamos, asignaciones para trabajadores, digamos, para desocupados, porque tenía un nivel de desocupación muy bajo y pegó un salto, como así como para sectores de la industria privada que no pueden afrontar los salarios, muy grande en Estados Unidos, para mantener, y eso para mantener la economía. Digo, estamos hablando del corazón del capitalismo, donde se ha generado proveer dinero, porque en un momento Estados Unidos también tuvo que cerrar sus actividades, porque de lo contrario no podía detener el contagio masivo en una sociedad que estaba avanzando y ya empezaba con riesgo a parecerse a Brasil. Digo, tenemos que evitar ser Brasil, tenemos que evitar la última etapa de Uruguay. Digo, es pedirnos paciencia. Vos me decís que en términos personales, y yo quiero que las escuelas estén abiertas, quiero que nuestro gremio esté abierto, no que trabajemos en horario reducido y que tengamos que trabajar con nuestros empleados en términos... Tenemos un centro de salud que Gustavo, en nuestro gremio. Vos sabés que... Digo, yo quiero que los chicos puedan hacer recreación, que hagan deporte. Digo, no se aguanta más esto, no estamos discutiendo qué es lo mejor. Lo que hay que poner en el centro es qué es lo necesario y cómo discutimos de una manera madura para poder cuidar nuestra salud. Lamentablemente ya pasamos las noticias y estamos pasados de horario. Yo corro con una ventaja con respecto a esta entrevista porque te escuché esta mañana en LT8 cuando venía para la radio. Lo que digo, corro con una ventaja porque vos no escuchaste los comentarios de la gente que pasaron después. Muy enojado, seguramente. Muy enojado, sí. Muy enojado. Muy enojado. Sí, yo no me cabe ninguna duda. Yo voy a decir, digo, no voy a hablar para complacer a lo que piensa la gente. Digo, yo quiero asumir una responsabilidad y defiendo el derecho, digo, porque nosotros, toda esta comisión directiva, la mayoría de los compañeros de la clase, digo, no estamos por fuera, no somos un grupo de militantes profesionales, sindicales que no quieren ir a laburar o que los maestros no quieren trabajar. Nosotros hemos tenido tremendos problemas de salud con la virtualidad. Hemos tenido problemas subjetivos. Digo, me parece que las consecuencias están a la vista también cuando esto sucede. Lo que quiero,
Yo no voy a hablar para complacer algo, ni tampoco voy a hablar por cuenta propia. Claro. Para decir esto, me tomé el trabajo de hablar nos tomamos el trabajo de hablar con científicos, nos tomamos el trabajo de hablar con ministros de salud, con epidemiólogos. Digo, no voy a hablar con nosotros mismos, Claro. por mí mismo, no voy a hablar desde el curanderismo, no lo vamos a hacer eso. Eso es muy importante, como te dije antes, por eso cada uno cubre el sector que está a su alrededor, como el periodismo cubre su sector, la verdad que todos están defendiendo a su propio sector y me parece espectacular que se haga con una visión general, Pasamos de 300 a 600 casos en los últimos días. Sí. Si nosotros pudiéramos evitar volver a llegar a los 1000, 1300, es un logro, es una necesidad, porque si no va a ser peor. Pero eso es un compromiso que tenemos que asumir como sociedad. No puede ser que no todos los días estemos contando que se mueren 300 personas y ya hemos naturalizado la muerte. Tenemos 56.000 muertos o 50 y pico mil muertos en este país. ¿Cuánto nos pesa o no nos pesa eso? ¿Hay cosas que son evitables o hay cosas que no son evitables? Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Por favor, gracias. Chao, hasta luego. Gustavo Teres, secretario general de ANSAFE Rosario. 11 de la mañana.